Bien, muy buenos días, estimados amigos y amigas. Ya estamos de vuelta ahora con el programa Primera Conexión, este programa periodístico que tenemos todos los días a esta hora y que siempre traemos a interesantes invitados para abordar temas de la contingencia diaria. En esta oportunidad tenemos de invitada a la señora Milena. Milena Yankovic, quien es la directora regional del Senadi. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto poder saludarlos y a todos los que nos escuchan tan tempranito. Exacto. Educadora diferencial. La conocimos ahí en el Paul Harris, ¿es cierto? Así es. También. En el centro de capacitación. Sí. De ahí donde. 23 años en la corporación municipal. Así que Exactamente. recorrí varios De León colegios. Seguel, ¿no? De Sí. León Seguel. Y después estuvo como orientadora en el INSUCO. O sea, Así es. bueno, INSUCO yo le digo Sí, antiguamente. pues, pero sigue Pero siendo el Instituto Insuco. Superior de Comercio. Sí, Ya, pues. ahí también estuviste, Sí, ¿no? pues. Y después de ahí pasas, ¿no es cierto?, a la dirección regional del Senadi, ¿no? Así es. El 2014. Un trabajo que te acomoda bastante de acuerdo a tu profesión. Sí, en muchos, me hace mucho sentido por varias cosas. La verdad es que uno, uno cree que la discapacidad es un tema de los otros. Ya, Hasta que uno se empieza a mirar y te das cuenta que a veces la discapacidad te ha acompañado durante mucho tiempo. Y sí, tienes razón, yo creo que esto fue un tránsito. Yo como educadora diferencial partí trabajando en la Escuela Portugal, ya, perfecto. a la que recuerdo con mucho cariño a los colegas con los que Ya. trabajé ahí. Eh, y después, como tú bien dijiste, en el INSUCO, ya como orientadora, hasta que finalmente tengo la oportunidad de hacerme cargo de la dirección de la Escuela por Harry y después de postular como alta dirección pública. Y cuando postulé, fíjate, postulé con harta convicción y tenía ganas de ser directora de la Paul Harris. Ya, Tenía perfecto. ganas de seguir ahí. Y bueno, y me fue bien. Me plantearon el desafío además de hacerme cargo del CCL y como tú bien dices, quizá me encontré con las raíces de lo que fue mi formación, pero además en esto uno aprende en el día a día. Hay cosas que van más allá de lo teórico. Yo respeto mucho el trabajo que se hace en el área de educación especial, sobre todo a las profesionales y profesionales que trabajan en ese ámbito, porque una parte es lo que tú puedas haber aprendido, pero otro es el compromiso del día a día de trabajar con jóvenes y con niños eh, que requieren apoyos especiales Especial, un trato especial, en el ámbito ¿no? educativo, Educativo y anímico pero también, pues, ¿no? además, fíjate, un gran conocimiento en lo que tiene que ver con las condiciones de los niños, de las niñas y de esos jóvenes. Porque si uno no tiene una comprensión de la condición, aunque tú tengas el aprendizaje, no vas a poder trabajar en plenitud como tú ves que se trabaja, que en realidad nosotros siempre decimos ahí tú te das cuenta de que la excelencia y la calidad tiene que ver con muchas más cosas que simplemente con tener buenas notas. Eh, a mí me tocó leer una oveja negra en el día de ayer, Mm. donde si bien es cierto no se habla de la discapacidad en sí, pero yo, escuchándote ahora lo que tú planteas, veo que también la comunidad muchas veces no toma conciencia de lo que es la discapacidad. Y te lo digo por lo siguiente, la oveja negra se refería al estacionamiento de los vehículos en las veredas, Sí. ¿entiendes? Y que muchas veces, por ejemplo, las personas que andan en silla de ruedas, Mira, te voy a dejar eso ahí como torpedo después. los estacionamientos reservados son de uso exclusivo para personas con situación de discapacidad. Sí. Pero mira, las veredas, frente a los domicilios, una parte están estacionadas en la calle y la otra en la vereda. Mm. ¿Cómo pasa esta persona que está con silla de ruedas? No, no tiene ninguna No tiene ni una posibilidad. posibilidad. No. ¿Cómo pasa la persona que es no vidente? Que ciega. Claro, claro, Sí, 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 claro, sí, ¿entiendes? sí. Bueno, Entonces, tú sabes que la comunidad ciega, a estos toperoles que tenemos alrededor aquí, le llaman los matasiegos, claro, porque nosotros tenemos una comunidad ciega que es muy, yo diría con un sentido del humor bien o sea, especial. claro, Y le llaman los matasiegos porque fíjate que con los bastones, esos toperoles sí, no se alcanzan a detectar qué son, pues. exacto, Entonces la verdad es que muchas veces ha significado caídas para ellos como para otras personas que no son ciegas. exacto. ¿Ah? Pero esto ocurre en las poblaciones.
Esto Sí, ocurre en las poblaciones y sí, en las poblaciones, y sí, si a lo que quiero ir de fondo yo, que este es un trabajo de todos. así es, ¿Entiendes? Si no así es un es. trabajo de una dirección regional, No, sí, no sí. es el trabajo de lo que llevan adelante los profesores, la Borjarri, en la Portugal, en donde sea, Mm. ¿no es cierto? No es tampoco un tema del Estado. El Estado, claro, está abordando. Hoy día está la ley, que está a ver, ¿cómo yo la anoté por acá? La La ley de 21 exclusión laboral. la del 21.015. Exactamente, ¿me entiendes? Mm. Entonces, son avances, pero nosotros también, O los que sea, hoy día tenemos la posibilidad de no tener, gracias a Dios, un impedimento físico, tenemos que mirar que nuestro próximo que sí lo tiene, tenemos que darle la facilidad. oye, mira, tú tocaste ahí un punto que es súper importante porque además hoy día vamos a hablar de la fiesta de la inclusión que vamos a tener prontamente, donde nuestro lema es de que dice yo amo la inclusión, ¿cierto? Y habla de que el trabajo es un derecho de todos. Eh, porque recogiendo un poco el guante de Sí, lo que tú me acabas de decir. Yo creo que el Estado sí tiene una gran responsabilidad, que es lo que hacemos nosotros, que es instalar la política pública, que es avanzar en términos de cuando hablamos de que queremos vivir con igualdad de derechos, este Estado, valga la redundancia, ha estado al debe con muchas políticas públicas que tienen que ver con personas con discapacidad. Porque finalmente es el mismo entorno que coloca las barreras. Cuando las personas con discapacidad no tienen barreras para poder desenvolverse, la verdad que la discapacidad baja absolutamente su intensidad. Y otro que la discapacidad no es solo física, fíjate. Nosotros hablamos de discapacidad sensorial, hablamos de discapacidad visual, mental. mental. Mm. Entonces, claro, lo físico tiende a Sí, ser lo no, más lo más visible. notorio, Pero claro. yo te voy a decir que cuando una persona, por ejemplo, tiene un cáncer, también vive una situación de discapacidad. Por supuesto. Cuando, Y mucho más extremo todavía. exacto. Entonces, tenemos que empezar a vincularnos un poquito más. La ley 21.015 viene a hablar de que nosotros tenemos cerca de un 40% de la población que vive con discapacidad, que son alrededor de, los mayores de 18 son alrededor de 2.600.000. Y ese 40% no tiene ocupación laboral. Porque la persona en el momento que adquiere la discapacidad, y aquí, ¿por qué digo adquiere? Porque en Chile el 70% de las discapacidades se adquieren, no se nace. Y en Magallanes el 90% de las discapacidades se adquiere. Por diferentes La razones. gran mayoría por accidentes de tránsito. De tránsito, Sí, accidentes, sí. accidentes vasculares. Claro, Fíjate que también, hace un sí. tiempito atrás nosotros hablábamos con la unidad de neurología del hospital clínico y nos decían que el promedio de edad de los accidentes vasculares es 40 años en estos momentos. Entonces, además tendemos a pensar que la discapacidad solamente le pasa a las personas mayores. Y eso es un error. Y si tú adquieres una discapacidad por un accidente de tránsito, por un accidente vascular, por una, por una Deportivo. diabetes, por una diabetes, por un tema deportivo, hay miles, miles, miles de Sí. razones, ¿cierto? La verdad que llega un momento en que tú quedas con una condición permanente y si quedaste con alguna disminución dentro de tu física u Ujú. orgánica, la verdad que a veces no puedes seguir desempeñando el mismo trabajo. Exacto. Y en este momento tampoco se generan las adecuaciones para que tú puedas ejercer tu trabajo. Entonces, ahí entramos en otra cadena, que por eso esta ley es tan importante, porque esta ley lo que viene a hacer, viene a normar varias cosas. Primero, mira, norma un articulado en el Código del Trabajo que permitía que si tú tenías discapacidad mental, yo como empleador pactaba contigo el sueldo que yo quería pagarte. Entonces yo decidía que yo te pagaba 20 lucas a la semana y eso era lo que yo te pagaba. Ahora lo que se dice es que como mínimo yo tengo que pagarte a ti el sueldo mínimo que cualquier trabajador debiera recibir. Ese es el piso, de ahí empezamos a hablar. Y eso antes no estaba normado. O mejor dicho, estaba normado como un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Otra cosa que además cambia es que habla de los contratos de aprendizaje en el fondo, que puede realizar cualquier empresa, ¿cierto? Y que dice relación con una edad que en estos momentos los contratos de aprendizaje solo se pueden realizar hasta los 26 años, porque esa es la edad en que un joven con discapacidad intelectual tiene para acceder al mundo escolar, ¿cierto? Y de ahí en adelante tiene que hacerte un contrato regular como cualquier otro trabajador. Eso tampoco Yo, estaba normado. pero sí, y yo también he visto de que, por ejemplo, hoy día en las licitaciones públicas
también se pone un porcentaje, ¿no es cierto?, para aquellas personas que tienen personal con... Pero eso todavía no es masivo, como que todavía no se entiende. Son muy pocas las empresas que asumen el compromiso de contratar gente con discapacidad. No sé si por temor, porque piensan que no son tan eficientes, pero yo le diría a la gente que conocieran, por ejemplo, cómo se ha desarrollado Emma Barrientos. Es un O ejemplo. Claudio. O Claudio que es estafeta de la Y Intendencia. Claudio es profesional. Hay mucha Exacto. gente que desconoce Claro esa que, faceta claro, de Claudio. sí, O sea, Claudio además, él tiene Tranqui. un título Bueno, profesional. la Emma Barrientos También, se sí, pues, es tituló y ella contadora. trabaja y ella es, en el fondo, es la segunda a bordo del Departamento de Así Tesorería es, de la Municipalidad. así es. Entonces, cuando uno ve esos ejemplos, el otro día yo veía a un joven que trabajaba en la municipalidad, Mm. un joven que trabajaba en la municipalidad que tenía una, era recepcionista. Sí, 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 ¿Entiendes? bien habla. Mm, Y así muchos casos. mm. Entonces a veces yo no veo cuál es el temor de la empresa. Eh, O- son las aprensiones porque no mm, sabemos. mm, El tema es de cómo vamos avanzando para que esto no sea algo que ocurra esporádicamente. O sea, no podemos tener solo a una Emma Barrientos, no podemos tener solo a un Claudio sí, García. Tenemos a muchos Claudios García, gracias. tenemos a muchas Emmas Barrientos que requieren tener un soporte que el Estado digamos, les garantice para poder salir adelante, porque no puede depender de la voluntad con la que de la gente con la que tú Exacto. te encuentras, porque entonces no hablamos de igualdad de No, condiciones, estamos ¿cierto? claros. Exacto. Es como lo que tú dices de los estacionamientos. Sí, Por ejemplo, mira, poca gente sabe que si tú vives con discapacidad, tú puedes pedirle al municipio, a la dirección de tránsito, que te reserve un espacio para estacionarte en la puerta de tu casa. exacto. Y eso está normado por ley. Eso no es voluntad, es ley. Hay una ley específica en Lo he el visto en que... una sola parte, en calle Prat, entre Bellavista y Paraguaya. Después por la Firroya y otra. Sí, hay otro. Sí. Vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos para seguir conversando del tema de la discapacidad, un tema absolutamente importante y que debemos abordarlo no solamente